Bueno. Yo hoy quiero comunicar que dejo el programa porque he encontrado un futuro mejor, un futuro más creativo, más original, más adaptado a mí. Yo, como Belén Esteban, voy a sacar mi propia marca de salmorejo. No sé cómo la llamas, pero voy a sacar. Oye, no sé si habéis visto lo de Belén Esteban, que va a sacar su propia marca de salmorejo. No quieren decir Pues nada. ya lo que faltaba, vamos. A Sí, ver, ya es el colofón del marketing. bueno, esto antes sacaba. Antes han perdido prestigio, porque antes los famosos sacaban sus colonias y demás, y ahora sacan salmorejo, que está muy bueno, pero a ver, es que tampoco te va a bañar en salmorejo. Vale. Bueno, al estilo Bertín Osborne, que también saca sus chacines y sus cosas. Ah, bueno, pues iba a decir, digo, Bertino Borne también saca ahora salmorejo, no, ya lo que me faltaba. Bueno. No, hombre, no. Yo no voy a sacar salmorejo porque ya para eso ya yo no llega al final de la cadena, yo me lo como antes. Bueno, vamos a bailar sevillana, que estamos en feria. Así que Antonio, ponme una musiquita aquí, una sevillana aquí de fondo, para que yo me ilusione. Que el bicho nos ha quitado un añico más de feria. A mí me ha quitado dos porque la verdad es que yo no conozco la feria, pero bueno. Nos ha quitado un año de feria, pero no nos ha quitado la alegría. Así que pon los farolillos en tu casa, que desde el recinto ferial de Jaque Mate comenzamos la función. Este año vamos a echar de menos el rebujito. ¡Ay, qué bueno está el rebujito! Eso sí que lo he probado. Sí que está bueno. Y los cacharricos, que es como se dice en Almería y como se debería decir en todos lados. Los cacharricos. Las atracciones de la feria. A ver, hay ambiente a feria, aunque no lo hay. O sea, tenemos las terrazas llenas, lo cual el COVID agradece mucho. La iluminación que está puesta en la Plaza San Francisco. A más de uno que está ataviado para la ocasión. Yo he visto a muchas mujeres vestidas. Y el ambientillo este de las calles. O sea, yo el viernes estuve por la calle, por el centro, dando un paseo y había ambientillo tanto que acababa ya está obviado. Pero, a ver, hay ambientillo, pero no es lo que era, no es lo que podría ser. Bueno, en realidad es que también te digo una cosa, la historia de la feria es la historia de lo que ya no es, de lo que fue y no es. Empezó en 1846, era un evento de 3 días de comercio para ganado. Mira lo que ha cambiado. Tú allí hasta la reina Isabel II, no la de Inglaterra. Esa señora, pues yo creo que todavía no había nacido, misteriosamente. Estuvo la nuestra, que estaba inaugurándola. Desde entonces ha habido tantos cambios, pues, desde comercial hasta fiesta, todo ha cambiado, la verdad. Y la primera fiesta no fue en Los Remedios, que es donde está ahora. Un pedazo recinto ferial de Los Remedios. Fue en el Prado San Sebastián, que es chiquitico, que yo no sé cómo cabía allí la feria, pero bueno, cabía. Y hoy se nos quedaría pequeñito, la verdad, es que este recinto del Prado. Ahora no hubiéramos ido a Plaza España, más que al Prado, nos meteríamos en Plaza España. En Los Remedios está desde 1973. Y va en abril o mayo, según cae la Semana Santa. Este año es que ha caído la Semana Santa prontica, así que ha caído también la feria prontico. A ver, fiestas curiosas. Bueno, luego vamos a hablar con Ángela del incendio de la feria cuando estaba en el Prado. Pero yo te quiero destacar ante una, que es la de 1931. ¿Por qué? Porque yo creo que es la más curiosa. Todos sabemos, todo lo que hemos estudiado historia, y lo que no, pues también deberían saberlo, la verdad. Que el 14 de abril de 1931 fue un día de esos que a Ferrer le gustan porque pasan cosas. Ese día, aparte de que se proclama la República, en Sevilla estaban preparados para empezar la fiesta. Empezaba dentro de unos días. Bueno, pues la fiesta fue rarita. Fue rara como todos esos días en España, o sea, tampoco se iban a escapar. El alcalde de Sevilla dimitió y tomaron el relevo del ayuntamiento sevillano
los republicanos. Así que la feria fue republicana, con su banderita y todo, porque al fin y al cabo, este país es un país de banderas. Aquí no encanta una bandera más que un tonto un lápiz. Hoy estamos echando de menos la feria. Algunos hasta la bandera republicana la están echando de menos. Incluso yo, que no la conozco, la feria me refiero. Que ya es mala suerte, porque llevo aquí viviendo 2 años y no he tenido potra de conocer la feria, pero nada, no hay manera. Pero echamos de menos la feria como echamos al fin y al cabo de menos nuestra vida de antes, ¿eh? Pero bueno, todo pasará. Y aquí estamos en este jaque mate. Vamos a hablar un poquito de la feria. Luego vamos a hablar un poquito de los que no están ni para feria. Son los del fútbol. Vamos a hablar de libros. Vamos a hablar de muchas cosas hoy muy interesantes. Por cierto, en este día que es la resaca, el colofón final después de la sentencia contra el asesino, porque ya le podemos decir asesino, de George Floyd, que fue juzgado, condenado por el jurado el pasado martes. Ahora el juez tiene que dictaminar cuál va a ser su condena. Le han condenado por los 3 cargos que se le imputaban, de asesinato y homicidio, 2 de asesinato, 1 de homicidio. Así que Derek Chauvin, que es su nombre, es culpable y va a pasar unos cuantos años a la sombra. Viendo su arte a la hora de matar gente, espero que sea muchos años a la sombra. Pero bueno, eso tendrá que examinar un juez, que para eso están. Antes, pues habrá manifestaciones, ya hay manifestaciones a favor de Floyd, el movimiento Black Lives Matter que él impulsó y que todavía sigue siendo muy necesario en Estados Unidos, muy necesario, y en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos, aquí también. Así que George Floyd, que se ha hecho justicia por él, que era lo importante, se pudo haber evitado. Estamos a un mes más o menos de que se cumple un año de su asesinato, se pudo haber evitado, pero ya que ocurrió, se ha hecho justicia. Así que el asesino va a pasar unos cuantos años a la sombra. Así empezamos hoy Jaque Mate. Enseguida seguimos hablando de la feria, luego hablamos de deportes y luego sección especial con un libro de Orwell. Empezamos ya. Bueno, pues hoy en Jaque Mate, como estamos en Feria de Abril, ole ole la feria, y la sevillana y rebujito, pues vamos a hablar de la feria. Pero como nosotros somos cenizos y malagüeros, pues vamos a hablar de la feria, pero de cuando pasan cosas malas en la feria, ¿verdad, Ángela? Hola Carlos, ¿qué tal? Pues sí, exactamente. Voy a contar un suceso que ocurrió hace más de 50 años, pero la verdad es que en estos tiempos no es muy conocido, como que no se ha hecho muy viral. O sea, salió en las noticias, pero no de una forma continua. Y la verdad es que los sevillanos han hecho la vista bastante, bueno, la vista gorda en cuanto a este acontecimiento. Así que allá vamos. Y voy a contar la tragedia que ocurrió en 1964 en la Feria de Abril, puesto que ahora mismo nos encontramos en feria. Ole. Vamos a rememorar este suceso. Se produjo un incendio que afectó a nada más ni nada menos que a 74 casetas. Y desgraciadamente también hubo un fallecido que hablaremos de él a continuación. Todo empezó el primer día de feria, que todavía se hacía en el Prado. Tenemos que recordar también lo que echamos de menos en la feria, ¿no, Carlos? De no haberla visto nunca, la he hecho entonces yo de menos, porque vamos. Yo sí la conozco y la he hecho bastante de menos. Y bueno, a eso de las 1 de la tarde, cuando la gente empezaba a llegar al Real, en la caseta de los Lazos, que así se hacía conocer, una instalación eléctrica soltó un chispazo que inmediatamente lo que hizo fue que empezó a arder la lona que lo cubría y el fuego fue saltando así pues de una caseta a otra. Pero es que encima es material bastante inflamable. Claro, porque es como de plástico, por lo que he leído. Y esto en general, bueno, en total afectó casi a toda una manzana. O sea, imagínate el destrozo que tuvo que pasar para que sucediese así. Además, en ese momento hacía bastante viento, hacía bastante corriente, lo cual hizo que todavía se empeorase más la situación.
De esta forma, afectó, como bien he dicho antes, a 74 casetas. Y la verdad es que he visto imágenes y es bastante impactante porque como aparentemente se puede pensar que en esta fecha que no va a pasar nada, que todo es ¿verdad? alegría, que todo es jiji, jaja, ¿no? Como quien dice, que es la semana más alegre de todo el año de Sevilla y que de pronto se desencadene un hecho así, pues da bastante que pensar. Y ahora vamos a hablar del fallecido. El fallecido, desgraciadamente, se llamaba don José García Suárez y murió quemado, abrasado y tenía 87 años. Él en ese momento, por lo que he leído, se encontraba vigilando la caseta de los Ciebeles, que era la caseta de su hijo, cuando de pronto se vio sorprendido por las llamas y estas le abrazaron. De hecho, el pobre cuando fue trasladado al hospital, esto lo leí y me hizo mucha gracia, le decía a su hijo mientras ardía en llamas, hijo, que me han robado la cartera y no sé cuántas pesetas y un décimo de lotería. El Qué pobre. desgracia. Pero bueno, también tengo que decir que los sevillanos, como he dicho al principio, intentaron pues tomárselo de la mejor manera posible. ¿Qué van a hacer? De hecho, hasta hicieron carreras para ver quién era el primero que volvía a montar su casita al día siguiente. O sea, que fue algo muy efímero. O sea, no se montó un drama de aquello y la feria transcurrió con total normalidad. Y una vez acabadas las carreras, pues las casetas de nuevo, algunas decidieron hasta incorporar una especie de cartel en el que hacían alusión al incendio con frases como esto era un jamón serrano que se murió por culpita del butano. Tomarse la guasa, Claro, básicamente. totalmente. Hasta una caseta cambió su nombre y pasó a ponerse La Chamusca. O sea, es tremendo. Es tremendo. En fin, estos sevillanos que son únicos. Y nada, Carlos, para terminar, pues decir que pasado el susto, el resto de las ferias han transcurrido con total normalidad durante todos los años desde 1964 y pocos periódicos o páginas de opinión han vuelto a mencionar este suceso. Como he dicho antes, han hecho la vista gorda. Tan solo así referencias sueltas, pero como si allí no hubiese pasado nada, ¿sabes? Sí, que tú acuérdate cuando hablábamos el año pasado de la madrugada, de los incidentes de la madrugada, que era un hecho, más como luego volvió a haber incidentes más flojos, pero volvió a haber incidentes años después, que era un hecho que normalmente se solía repetir, quedaba como un gran suceso. Claro, que se montó como un drama, que a Sí. ver, que no fue para menos por toda Sí, la no, cantidad por de todo lo heridos que que genera. hubo, pero que se montó un drama de algo tan, joder, pero es que, perdón por las palabras, pasó en una fecha señalada, la madrugada, como estás contando, pero es que la Feria de Abril también es una de las fechas más señaladas de todo el año y no es para menos que se haga. O sea, yo he visto que la noticia, bueno, salió en RTVE, en RT, eso es. Pero ya te digo que no se hizo gran. Además, ya estás viendo aquí, como he contado, que bueno, que se lo tomaron. Que se lo tomaron con cierto sentido, con buen sentido del humor. Entonces, bueno, a ver, solo. Bueno, hubo desgraciadamente un fallecido, pero no dio a más, no dio pie a más. También hay que mencionar que, en cierto modo, hubo suerte, porque donde hay fuego. Sí, Mal asunto. Así que bueno. Pues mira, eso fíjate, 1964 que estaba todavía la feria en el Prado de San Sebastián, que luego ya se la llevaron a donde está ahora, que es Los Remedios. La verdad, no, este año no porque está el COVID, pero que todavía, fíjate, antes de, claro, los Remedios fueron en los años 70, 73, más o menos por ahí, fue cuando se mudó la feria de Los Remedios, que hoy el Prado que tú lo ves, hoy se nos quedaría pequeño para la feria. Sí, es verdad, Carlos. Yo me acuerdo que en Navidad en el Prado hicieron como una especie de, ¿cómo te digo? Pusieron así atracciones, pusieron una pista de hielo y claro, yo lo veía y decía, yo sabía que allí había estado la feria anteriormente, hace muchos años. Digo, esto me parece súper pequeño porque la feria cuenta, no sé si lo vi el otro día con 500 casetas o incluso no sé si se habrá incorporado alguna nueva más. Seguramente sí, porque cada año van como modificándose y tal. Y apareciendo nuevos socios que bueno, compran las casetas. Y joder, que me parece, no sé, ese sitio me parece muy pequeño como para esta gran feria. La verdad es que la feria de Sevilla, Carlos, para mí es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Yo tengo muchísima nostalgia. Se acercan estas fechas y yo ya me pongo en plan melancólica, porque aunque yo no sea sevillana, yo he ido un año y para mí es como si, joder, yo es que reviví en esa feria, de verdad. Me lo pasé como una cría chica. No me dé envidia que yo es que tengo, lo he contado un poco en la entradilla del programa de hoy. Tengo un poco de mala suerte, o sea, porque vengo a Sevilla y he pillado los 2 años que no ha habido feria. El año pasado estábamos todos en nuestra casa y este año estamos
en la calle, pero estamos con las medidas lógicas de restricciones del COVID. Es decir, que soy desgraciado hasta para eso, ¿eh? Bueno, Carlos, a ver, habrá momentos y momentos en la vida y bueno, si no te toca ahora, tú no te preocupes que el año que viene lo vas a Es disfrutar que me va a el pillar ya doble. viejo, me va a pillar ya No, viejo. hombre, no, Carlos, pero Ostras, si vas a no. tener ¿cuántos años? Uy, no, yo la edad no la digo, no. desvelamos, A mí me no tienen, la a mí me, desvelamos. a mí, Interrogación. yo solo digo que a mí me tienen que poner ya AstraZeneca. Ya estoy en el rango de edad ese de AstraZeneca. Este hombre que exagerado. De verdad. Bueno, oye, como hemos hablado de un suceso trágico y de repente estamos aquí haciendo el tonto. ¿Cómo Bueno, somos? nosotros somos como los sevillanos, Carlos. Nos lo intentamos tomar de la mejor manera posible. Sin duda. Pues, oye, muy bien. Oye, la chamusca, qué gracioso, de verdad. La calceta, Muchas gracias el nombre, ¿qué te digo? Oye, pues muchas gracias, Ángela. bueno. Nada. Si nos quieres cantar una sevillana antes de terminar el programa. Bueno, No te- Carlos, eso lo dejamos ya para la semana que viene. No es una feria, es una semana entera de feria. La semana que viene, cuando emitamos el programa, te puedo cantar una sevillana. estás liando, ¿eh? Me Te estoy estás liando liando con con la las fecha fechas, ya. Pero sí, algún día cantaré una sevillana. Aunque yo, bueno, no soy Yo te hago muy... las palmas, ¿eh? Claro. Ole, vámonos, Pues ya vámonos. tenemos todo, ya La tenemos todo. chamuscaíta. Vámonos. Pues nada, muy bien, muchas gracias, Ángela. Gracias, Carlos. Hasta la semana que viene. La semana que viene tiene algún tema de lo que va a hablar, algo más alegre. Pues más alegre, en mi sección, Carlos, sabes que no concibimos No, nada ya, más pero alegre, es que yo pero qué sé, una me semana de gustaría, alegría. bueno, me gustaría, si no es en el próximo programa, me gustaría hablar de un crimen que es muy sonado internacionalmente. Yo lo he descubierto hace poco, tú sabes que soy una fanática de los crímenes. ¿verdad? Y de, ¿cómo se llama? El crime story. Bueno, no sé cómo se llama, hay un término que se denomina así. Y nada, es un suceso que ocurrió hace 20 años en San Fernando, por aquí cerquita, que se conoció, como te digo, internacionalmente, que fue un crimen muy satánico, donde había muchos temas de brujería, rituales satánicos, cartas del tarot. Y la verdad que a mí, como esas cosas me encantan, pues me gustaría hablar de eso. Sin, claro, o sea, tomando conciencia de que fue algo realmente serio, que los familiares a día de hoy no han superado, por mucho que hayan pasado 20 años, y que se trata de una niña de 15 años. Estamos hablando de una niña que salió mal de eso, de 15 años. Entonces, bueno, hablaremos con cierta sensibilidad. Y nada, Carlos, que ha sido un placer estar un día más. Un placer a los que estén disfrutando de la feria de abril, esta feria rara que no tenemos, que es como que sí, pero que no. Tened cuidadito, hijo. Que luego viene el rebujito, vienen los disgustos y viene de todo. Gracias, Ángela. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues en la sección de deportes hoy, evidentemente, especial de la Superliga, aunque la Superliga lo único que tiene de super es el fracaso, realmente. Empezaron 12 y sin llegar a empezar a disputar partidos de la competición, siendo todavía un proyecto, ya solo quedan 2 y uno que está viendo cómo se va, que es la Juventus. Pues la verdad, ha sido un intento bastante triste de intentar dominar el fútbol europeo. También hay que decir que aquí ni la UEFA va a salvar el fútbol, ni la Superliga va a salvar el fútbol. Aquí es a ver quién se forra más y a ver quién se llena más los bolsillos con dinero. O sea, que nadie piense que esto es una pelea por defender el fútbol auténtico y demás. Esto es a ver quién gana más dinero. Y para analizar este fracaso, porque esto es un proyecto fallido, estamos con Ángela León, Antonio de la Lama y Romero, socorrista de Málaga y el mundo entero. Hola a los tres. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos. Bueno, un titular sobre la Superliga. La avaricia rompe el saco. Antonio. Sí, yo diría que sin relato no es posible hacer esta revolución. Romero. Sí, porque posiblemente pues le faltó al presidente un poco más de bueno, comparecer públicamente con todos
con el resto de presidentes, el resto de miembros y explicarlo posiblemente pues todo adecuadamente, no ir a un programa y ahí defenderlo. Bueno, no ha ido a un programa, ha ido a dos realmente. Porque esto también en el larguero, estuvo anoche en el larguero de la cadena SER. Anoche, el lunes, viéndose como el nuevo mandamás del fútbol europeo, anoche intentando pedir perdón a la UEFA casi, porque... A ver, no pidiendo perdón a la UEFA porque él no se va a bajar nunca del burro, que tiene que aguantar carro y carreta ahora con su decisión, pero sí que reconociendo o debiendo reconocer el fracaso que ha acabado siendo la Superliga. No sé si de por sí os gustaba el formato que tenía la Superliga o ya de por sí os parecía horrible. Hombre, a mí me parecía un intento de crear una competición totalmente elitista, donde efectivamente estuvieran al menos los 20 equipos. En principio eran 12 fundadores, ¿no? Pero iban a ir añadiéndose varios más hasta llegar a un total de 20 en principio. Y evidentemente no, porque este formato rompe con toda posibilidad de ejercicio de un deporte competitivo y meritocrático, porque sí, claro, si ya estableces de principio que los equipos que van a participar son los que más beneficio y más repercusión mundial tienen, donde quedan los equipos modestos, que al final son los que le dan la vibra a esta competición. Y por último, decir que la excusa de que la Champions ha dejado de ser rentable, sí que es verdad que es un formato que ya se ha quedado obsoleto, pero que también se puede replantear y proyectar otras posibilidades para que, como dicen estos 12 grandes del deporte rey, pues vuelva a ser un objeto goloso y rentable, que eso es al final pues lo que buscaban con este formato. Sí, obviamente todo lo que sea un torneo cerrado o casi cerrado como era este, porque si no recuerdo de 20 equipos que iban a ser, solamente habría 4 o 5 según las informaciones que tendrían, digamos, acceso desde otras competiciones, es una competición hermética e incluso ya se guardaban derechos en caso de que hubiera más ligas de que esos 12 equipos nunca, los fundadores nunca podrían descender ni pasarle nada de ese estilo. En el momento en el que eliminas esa igualdad de posibilidades, estás matando la competición y eso es algo que en cualquier deporte lo saben, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde estaba lo más importante, que de hecho es algo que, bueno, que no sé si lo haremos más tarde, pero es lo que también se va a acabar ocurriendo también con el torneo de la UEFA. O sea que realmente el problema tampoco ha sido este caso concreto, sino que es una tendencia general que lleva ya, pues, quizás desde la creación de la propia Champions League, que fue quizás el inicio de todo, cuando empezó ya a ir más las cosas, y que desde luego respecto a lo de la falta de igualdad entre los grandes y los pequeños, es que esto ya ha ocurrido. O sea, ya es imposible que otro equipo que no sea de los tres grandes gane la Liga en Italia o en España, es imposible que el Bayern o el PSG no ganen en sus países, es imposible que equipos de las antiguas ligas que eran importantes, como Holanda, como Rusia, como equipos griegos, etcétera, puedan hacer algo y que no sean simplemente, como llaman algunos, ligas de granjeros, porque es lo que se han convertido, porque no tienen capacidad de competir. Y yo creo que ya la situación es muy mala y esto es simplemente la puntilla de a lo que estamos viviendo. Y al final lo que se quejaban la mayoría de presidentes de los equipos modestos es que ellos no iban a tener participación alguna en esta Superliga, y ya no solo eso, sino que iban a salir más perjudicados de lo que estaban ahora por el tema del COVID, todas las secuelas que está dejando. Y eso ha sido uno de los principales motivos para también rechazar esta Superliga, en la que yo creo que la FIFA y la UEFA salen ganando, pero al final su comunicado siempre ha sido el mismo en estos días, que rechazaban, se ponían en contra totalmente de esta competición, pero no proponían un cambio. Lo rechazaban, pero no proponían algo mejor, simplemente pues no querían tener ese torneo. Y bueno, no sabemos realmente el motivo, si será por Florentino Pérez, por la persona que ha promovido todo esto, pero bueno, la verdad es que, como digo, pues no ha habido un cambio de este torneo, y bueno, él ya ha dejado claro que la Superliga va a seguir. Veremos qué pasa con el Barcelona, con esa asamblea de los socios tan importante que decidirá
si siguen o no. También los equipos italianos, porque a pesar de que lanzaran ese comunicado, Florentino ya dejó claro que ninguno está fuera. Así que veremos. Está claro que los ingleses pues, tendrán que pagar una penalización porque en 48 horas firmar un contrato y romperlo, pues eso está claro que tiene unas consecuencias económicas. Pero es que, no sé, las formas ya de comunicarlo ya fueron malas. Fue de como, bueno, nosotros os dejamos aquí, nos vamos un domingo por la noche, además. Sí, es Hay como yo lo he horarios. dicho. Es como yo lo he dicho al principio, que posiblemente las formas pues, no fueron las mejores de lanzar un comunicado a medianoche y pues dar a lo mejor una comparecencia los principales miembros o el presidente Florentino y el vicepresidente, que eran tanto Andrea Agnelli como el del Manchester United o esos tres, pero yo creo que un torneo merece algo más que un comunicado en su página web. Claro, que más que también lo que decía yo al principio, ¿no? El relato, que es lo que les ha faltado realmente. Es verdad que a todo lo pasado, pues es muy fácil para todos decir en qué se han equivocado y cómo pueden haber mejorado. Pero, hombre, también conociendo la pésima propuesta que ha hecho la UEFA para reformar la Champions, quizás lo más lógico hubiera sido intentar hacer una campaña primero de que hablando sobre este tema, hablando sobre la UEFA, dejándola mal con este nuevo formato y a partir de ahí crear ese relato de que ante esta situación imposible para el fútbol, pues un intento de reformularlo de otra manera. Pero de esta manera, como decía Romero, de a medianoche, de repente un comunicado sin dar más explicaciones. Después Florentino, únicamente lo único que hace algo es Florentino, que va a un programa con periodistas que va a darle un masaje prácticamente y que no parece no se entiende lo que está ocurriendo, porque además es algo que ven en todo el mundo, obviamente, ¿no? Porque no solamente lo ven los del chiringuito que ven el programa todos los días, sino que es algo a lo que está atento todo el mundo. Y eso, pues, ante esa situación es muy fácil, ha sido muy fácil para la UEFA cambiar el debate y crear esta pelea entre, digamos, ricos y pobres, entre el pueblo y los dirigentes. Porque tú crees que lo del chiringuito fue un masaje. Bueno, o sea, Florentino fue para allá también, quiero decir, porque es un programa en el que se le trata muy bien y en el que sabía que no iba a ponerle problema, también por la relación que tiene con el presentador, con los tertulianos, etcétera. Obviamente nadie se esperaba que el chiringuito fuera una entrevista muy dura en la que le pusieran contra las cuerdas. ¿Romero? Sí, la verdad que fue más a explicar todo el proyecto, toda la competición, porque la verdad que dejaron muchas dudas con el comunicado y bueno, la verdad que pues fueron muchas preguntas durante el programa, algunas que no respondió Florentina, algunas que se dejaron ahí sin responder, pero bueno, en general, en comparación con el programa del larguero, pues fue, para mi opinión, más diferente porque fueron más, digamos, a saco, a preguntar mucho y sin dejarle hablar a Florentino, pero bueno, la verdad que fueron dos programas interesantes, sobre todo para el que tenía alguna duda sobre cómo iba a ser el formato. ¿Pero lo del chiringuito fue un masaje para ti? Bueno, sí que se le vio un poco más relajado, posiblemente también él supo controlar, también sabía controlar todo lo que decía, la verdad que se le veía con mucha seguridad y sabiendo en todo momento lo que decía, por lo que, bueno, para mí pues creo que no pasó por un mal momento durante el programa. Ángela. Sí, yo creo que volviendo un poco, haciendo un resumen de todo lo que estáis comentando, creo que la cuestión de relato es la cuestión del aficionado, de aquellos que se han mostrado en contra, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Que es la cuna del fútbol, por más que digamos que es aquí en Huelva y demás, no, es en Inglaterra donde la pelota rueda con un sentido y con un origen propio y por lo tanto el fútbol es de los aficionados y el relato le pertenece al aficionado, que es el que sostiene al equipo por muchos derechos televisivos y por muchas camisetas y por mucha publicidad que se contrate. Y por otra parte, también me gustaría dar un poco de luz sobre la figura de la FIFA y de la UEFA, porque parece que son dos hadas madrinas y realmente, si yo hago una pregunta,
¿es fútbol, el verdadero fútbol o el fútbol de los aficionados llevar un mundial a Qatar donde es Vox Populi, que se están llevando a cabo comportamientos y circunstancias de los trabajadores que contravienen los derechos humanos, que son un tema que creo que deberíamos de tratar en algún momento, en alguna sesión del programa? O sea, en la Superliga no, yo estoy en contra de ese formato, pero del Mundial de Qatar también. A ver, no es aficionado, es dinero. Que el fútbol hace tiempo que dejó de ser del aficionado. El fútbol ahora mismo es un negocio, como ya le pasó a la Fórmula 1. O sea, esto ya se ha convertido en una guerra de dinero, o sea, no en una guerra de deportiva ni una guerra de aficionados. Antonio Romero. Bueno, que también las dos cosas son a la vez también posibles, ¿no? Porque parte de estas nuevas cosas que están ocurriendo es precisamente para buscar nuevos aficionados, para buscar abrir nuevos mercados, porque ya obviamente el mercado europeo pues parece que no tiene mucho interés en él y por eso pues se abren con estos horarios para que lo puedan ver, pues por ejemplo desde China o de otros países de Asia, también abriendo a Estados Unidos con formatos más parecidos a los deportes de allí. Este Mundial de Qatar también como para llevar el Mundial a otros lugares y ampliar la marca. Es cuestión de dinero, pero también es cuestión de intentar cambiar la base de aficionados, porque una realidad que es así y que está demostradísimo en los últimos años es que el interés por el fútbol está bajando y sobre todo entre la gente joven que no consume fútbol. La gente joven ha dejado de consumir fútbol en comparación a hace 20, 30, 40 años y eso es una realidad que le está dando de cabeza a los dirigentes y además no solamente ocurre en el fútbol, sino que ocurre en otros deportes. La NBA también ocurre lo mismo, que también está hundiéndose entre la gente más joven, pese a todo. O sea, es algo que un cambio que está viendo y la manera que están haciendo de reaccionar pues es abrir a otros países, a otros mercados, a otras culturas. Romero. Sí, la verdad que quien dice que el fútbol pertenece a los aficionados, pues yo creo que está equivocado, porque como ha dicho Ángela, ¿qué sentido tiene entonces llevar un mundial a Qatar en pleno invierno, ¿no? Con la temporada ya en marcha, o llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí y no a alguna ciudad de su país? Y también pues llevar, como pretendió Tebas en su momento, llevar partidos de la Liga a Miami. Eso está claro que no es por los aficionados desde luego, y además pues ya sabemos la situación que tienen las mujeres tanto en Qatar, tanto en Arabia, que bueno, entre otras normas pues no se permitían en la entrada a los campos y bueno, todos esos temas que está claro que por dinero más que por otra cosa. Ángela. Pues sí, es que es así. Efectivamente, yo defiendo el deporte como una cuestión de mérito, una cuestión de esfuerzo y una cuestión bueno, como ya he dicho, ¿no? Los estadios ingleses, que prácticamente la distancia que hay entre el jugador o el portero es menos o prácticamente de 1 metro. Ahí es donde realmente pues se ve la vida de este deporte que por suerte, pues, bueno, por suerte, por desgracia, pues arrastra a millones de personas en torno al mundo, aunque no lo consuman directamente como a todos los equipos de fútbol pues les gustaría, ¿no? Que esto es otra cosa también bastante polémica, que son los derechos televisivos. Lo que comentaba Romero de celebrar partidos o finales, por ejemplo, una Supercopa de España, me lo invento, en Miami, no tiene otro sentido que, bueno, que el hecho de obedecer la mejor oferta económica antes que bueno, que los aficionados de los equipos pues disfruten y tengan acceso al estadio y poder disfrutar de una final que, como ya digo, que les pertenece. Por lo tanto, creo que también yo soy una persona bastante romántica en este sentido, porque me gusta este espíritu, digamos, que habita en las cosas, pero si se es totalmente realista, pues no tiene mucho sentido defender esta postura teniendo en cuenta pues las grandes masas de dinero y de poder que se mueven detrás de estos proyectos. Pero es que al fin y al cabo yo creo que la Superliga lo que está proponiendo es una alternativa a la UEFA para intentar subsanar los errores de la UEFA, cometiendo al fin y al cabo los mismos errores de la UEFA, por ejemplo, en el tema aficionado. Es decir, todos los aficionados de equipos que no son Madrid, Barça y Atlético les parece humillante porque un equipo que podría tener las opciones de clasificarse en Champions, esas opciones bajan drásticamente. Y no solamente eso, también pone en grave peligro económico a las ligas a largo plazo, porque
para empezar en los repartos televisivos, ya esos equipos poco a poco irán tendiendo a prepararse más para la Superliga y las ligas bajarán de nivel, no solamente la española, sino todas las europeas. Y en ese sentido, pues los equipos de media tabla, que ya lo tenían complicado, van a sufrir más. Además, podemos ver cosas como ya esos incrementos de presupuestos absurdos. Pues a lo mejor, por decir un caso, el Madrid o el Barça, como tienen sus jugadores titulares para jugar en la Superliga, deciden a lo mejor fichar a los mejores jugadores de los equipos tipo Villarreal, tipo Sevilla, tipo Real Sociedad, para ponerlo únicamente en la Liga y en la Copa y poder seguir jugando en todas las competiciones posibles sin quemar a esos jugadores. Con lo cual tendríamos pues, situaciones como la que ocurre ahora mismo en la Euroliga de baloncesto, en la que la distancia entre los mejores y los de equipos de media tabla, los que estaban aspirando a, se ha vuelto imposible de superar. Y por eso ya los campeones están siempre entre los mismos equipos. Romero. Bueno, yo creo que esa opción creo que se descarta, porque es verdad que en baloncesto pues sí pasa eso, que hay 2 equipos para cada competición, pero creo que en el fútbol, sobre todo por el COVID, creo que eso ahora mismo creo que es inviable. Hacer tanto fichaje, habría que vender también, porque como dijo ya, como han dicho ya varios presidentes, pues la situación económica en su equipo es muy mala y la verdad que hacer 2 equipos pues creo que es inviable ahora mismo. Titular de conclusión para cerrar este debate. Ángela, empezamos por ti. Pues en la Superliga es que Superliga, super fracaso me parece algo así como muy liviano. El discurso está en la calle y no en los despachos. Antonio. Yo creo que el primer bache lo hemos superado, pero ahora lo que toca es luchar y encontrar una solución o una alternativa a ese desastre que va a ser la Champions a partir de 2024 y que desde luego que hay que reformular profundamente el fútbol europeo. ¿Con qué proyecto la Champions? ¿Cómo? ¿Con qué proyecto de cambio? ¿Qué cambios quieren hacer para la Champions? Bueno, básicamente es muy parecido a lo que estamos viendo. Ampliar los equipos, ampliar los partidos y crear unas cuotas por coeficiente, que es decir, los equipos que tengan mejor coeficiente UEFA, que es, digamos, puntuaciones de los últimos años en competiciones europeas, puedan acceder a la Champions sin necesidad de haberse clasificado por sus países, lo cual está también invalidando la meritocracia, igual que hacía la Superliga, aunque a menos nivel, pero es 3/4 lo mismo. Y todo eso, más equipos, más partidos, quitas ida y vuelta, con lo cual quitas posibilidades a aficionados de ver a sus equipos contra otros. Es un desastre en todos los sentidos y obviamente, pues como decimos, no ataja el problema que es un reparto justo de los televisivos, de los derechos televisivos, unas normas básicas que los equipos grandes no puedan acumular jugadores. Además también han anunciado rebajas fiscales en el fair play, con lo cual los grandes podrán seguir gastando sin necesidad de cumplir estas normas, con lo cual es un desastre absoluto. Sí, que como decía, pues posiblemente estemos ante un gran cambio en el fútbol, porque como ya hemos dicho, pues Florentino se declaraba firme en seguir con este proyecto y bueno, la verdad que todavía queda mucho partido sin duda, porque aunque estos equipos se hayan ido, pues él va a hacer lo que sea por seguir en este proyecto, que según afirmó, pues una evolución del fútbol y sin duda mejorarlo a todos a nivel económico. Y bueno, pues estamos viendo que el dinero pues le está ganando a lo que es verdaderamente la esencia del fútbol, ¿no? Así que veremos cómo acaba. Pues Ángela, Antonio, Romero, muchas gracias. Ángela y Antonio, quedaros por aquí porque os veo ahora en un ratito. Vamos a analizar 1984. Toda la sección de deportes volverá el lunes. Esperemos que con más claridad acerca del asunto de la Superliga, que ya parece un asunto fallido, pero ahora habrá que ver la estocada final por parte de UEFA y FIFA, sobre todo de UEFA. Así que Ángela, Antonio, Romero, muchas gracias. A ti, Carlos. Gracias a ti. Carlos. Si tuviera que montar una Superliga, la montaría con vosotros tres. Ole. Muchas gracias. Tened cuidado en la feria, ¿eh? Así que nos vamos a la sección de cultura.
Vamos a leer, como ya he dicho, a George Orwell. Y continuando con lo que hemos hecho ya, sección de cultura hoy con un libro que es extremadamente interesante. Y hoy vamos a leer a George Orwell con su obra 1984. Carlos, hola. Muy buenas amigos, ¿qué tal? Pues Muy nada, abrimos con esta gran novela de distopía total, porque esta trama va a ocurrir en Oceanía, un país que está dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e incluso insiste pues también en espiar los pensamientos para mantener el orden, ¿vale? La novela es una de las obras más icónicas del 20 por su denuncia de esas prácticas establecidas por gobiernos como los de Franco o los de Stalin, ¿vale? De aquella época. Pero vamos, que hay unos cuantos actualmente que también lo hacen así. Y las cuales han sido adoptadas por muchos dictadores a lo largo de toda la historia. Y por eso Orwell es uno de los escritores más importantes que yo puedo recargar del siglo XX. Y de acuerdo a, por ejemplo, el gran Barry Gibbon del New York Times, el escritor que dominó esta época, ¿no? 1984, Carlos. Un futuro raro, un mundo futurista, dividido en 3 superpotencias que están permanentemente en estado de guerra. Va a ser Oceanía, va a ser Eurasia, Asia Oriental. Oceanía va a estar conformada por las regiones que van a hablar inglés, que está regida pues, por el partido del oligarca, y luego a su vez se divide en un partido interior que lo gobierna y está conformado por un pequeño reducto de la población que lo van a llamar pues el partido exterior. Y ese 13% restante de la población va a estar encargado de ejecutar las órdenes, como si fueran autómatas, ¿vale, Carlos? Autómatas. Y claro, el 85% que conforma el resto de la población simplemente es proletariado. Son ignorados por el partido, consideran que no tienen capacidad intelectual para organizar esa rebelión y entonces se mantienen un poco ahí. ¿Qué pasa? Porque el partido mantiene a los ciudadanos bajo esa vigilancia perpetua, ¿vale? Arrestando, haciendo desaparecer a quienes nos interesan. Un poco ese es el tema. Y claro, ¿qué pasa cuando esas carteles, esas monedas, todos esos ciudadanos obligados a amar y a ofrecer lealtad a ese gran hermano que está ahí? Pues bueno, ¿qué te parece esto, Carlos? Yo lo veo un poco demasiado ficticio. Demasiado ficticio, yo diría, fíjate. Como demasiado, no, vale, quizás no ficticio, distópico. Demasiado distópico, no sé si tú lo ves igual. El protagonista en este caso va a ser Winston Smith, ¿vale? Es un partido del miembro exterior que va a trabajar para ese ministerio que llaman Ministerio de la Verdad, reescribiendo artículos para que cumplan con la ideología y la imagen que vende el partido. Perturbado por su trabajo también, este chaval, Winston, va a escribir un diario dirigido a uno de los miembros del partido interior. O sea, recordemos que él está en el exterior y va a escribir un diario para uno del interior, que va a ser O'Brien, debido a que Winston sospecha que O'Brien pertenece a una organización secreta de rebeldes que se conoce como la Hermandad. A ver, es un poco futurista, sí, pero hay cosas que pasan actualmente. En 2021 pasan estas cosas también, por lo cual es curioso. Un día Winston también va a conocer a Julia, otra chica también protagonista, donde le envía una nota que le dice te quiero, tal cual. En Oceanía las relaciones y el deseo sexual están prohibidos, con lo cual incluso para parejas casadas. O sea, flipa.
A pesar de esto, Winston quiere iniciar una aventura clandestina con Julia. Porque sí, coño, porque es un humano, es un humano y tendrá pues, los sentimientos normales, ¿no? Pero como están tan castrados ahí, pues claro. La pareja se encuentra en ese segundo piso de una tienda y al final la pareja es arrestada, ¿vale? Por un señor que es el señor Charrington, en posesión del libro escrito por Emmanuel Goldstein, un líder traidor del partido. Pues Winston y Julia al final son torturados por O'Brien en el Ministerio del Amor. Se les realiza un lavado de cerebro en el que pierden la individualidad, el respeto y el deseo sexual, y al final Winston aprende a ser leal al partido y amar a ese gran hermano. Winston Smith es el prota, ¿vale? Para que nos situemos y situemos a los demás, porque a lo mejor me confirmas, Carlos, que vamos a hacer también un especial después, ¿no? Así que... Efectivamente, ya hemos estado analizando con Ángela y Antonio toda la implicancia básicamente política. Antes tú hablabas del Ministerio de la Verdad, toda esa implicancia política, porque los partidos usan mucho a 1984 para echarse en cara sus argumentos. Así que bien, tenemos a Winston Smith, que trabaja en el departamento del registro del Ministerio de la Verdad, reescribiendo sucesos escritos en el pasado para que se vayan adaptando, entre comillas, con perfección a esos perfiles políticos del partido. Por medio de Winston se ilustra esa dicotomía entre el pensamiento, ¿no? O la psique del individuo y la violencia que se crea al someterse a esos mandatos del gobierno totalitario. Por esta razón, Winston es un escritor profesional difícil. Es difícil encontrar su propia voz, aunque solo pueda expresarla en un diario secreto, como hemos dicho. Julia es una hermosa joven, ¿vale? Se entiende, que tiene un cabello negro, porque lo dicen, que trabaja también en el departamento de novela, en este caso, del Ministerio de la Verdad, y es una mujer práctica, pero rebelde, que inspira pues a Winston a romper esas reglas establecidas haciéndose su amante. Hemos dicho también otro personaje que vamos a poner en la mesa, que es O'Brien. Es un miembro del partido, en este caso interior. Como tal, pues tiene un aspecto poderoso, aunque nadie sabe en realidad cuál es su función en el partido. Su aspecto es contradictorio. Por una parte es un grandullón, acuerpado, pero por otra tiene un rostro que inspira confianza y admiración sobre esa inteligencia, ¿no? Luego tenemos al señor Charrington, un anciano, un dueño de la tienda donde Winston Smith compra el diario y a quien alquila el cuarto en donde Julia y Winston se encuentran en secreto. En realidad no deja de ser un miembro de la policía del pensamiento. Policía del pensamiento, ¿eh, Carlos? No. Es que son dos cosas que tú las escuchas y dices, pero ¿esto qué? O sea, En fin. que con gran talento pues es espía. Engaña a Winston con su aparente nostalgia y respeto por el pasado, esa gentileza, esa discreción, pero luego ya sabemos cómo termina. Y luego el gran hermano, es el líder del partido. El rostro aparece en todos los carteles y monedas junto a la frase "El gran hermano te vigila". Su figura... Un poco como el show de Truman, ¿no? Bueno, tenemos realmente un programa que es El Gran Hermano. Bueno, tenemos el programa de Gran Hermano en sí, pero... Pues esto es realmente lo mismo, solamente que sin cortarse un pelo. Vamos, como cuando dijeron que iban a intervenir, intervienen de hecho el WhatsApp y estas cosas, pues lo mismo, pero ya sin cortarse un pelo. La verdad es que con las tecnológicas estamos un poco muy vigilados, ¿eh? Cuando salió el escándalo de Facebook, por ejemplo, todas esas cosas al final... Estamos muy vigilados. Cuando le damos a permitir al móvil y si no le damos a permitir no funciona el móvil, ¿eso qué es? Es verdad. Pues esto igual. Luego tenemos a eso, que todos los ciudadanos de Oceanía están obligados a sentir amor exclusivo por ese gran hermano. Todos, así, ¡pam!, por las ganas. Y luego Emmanuel Goldstein es el enemigo del pueblo, a quien se dedica pues varias veces al día a la transmisión llamada 2 minutos de odio, tal cual. Es antiguo miembro del partido, tan poderoso como el gran hermano. ¿Quién lo traiciona? Nadie sabe aún si vive.
Dentro de la novela, claro, se entiende. Pero parece continuar su influencia y se adjudica como el líder de la hermandad esa que hemos dicho. Y bueno, yo quería destacar, Carlos, como sé que luego lo vais a comentar, cuáles van a ser los ministerios aquí en 1984. Porque son curiosos. A ver. Son curiosos tela. Yo Tenemos con que no tenga tantos ministerios como el gobierno de Pedro Sánchez me conformo. No, gracias a Dios no hay tantos enchufados. Está el Ministerio del Amor, encargado de la ley y el orden, vamos, que en medio de la tortura y los lavados de cerebro y reeducar a los ciudadanos. O sea, es que queda muy bonito el nombre del Ministerio del Amor, pero luego es sí, una vergonzada. Pero es de loco. Y luego el Ministerio de la Verdad, encargado de la propaganda del gobierno, por medio de las noticias, el arte, el entretenimiento y la educación, ¿vale? Como cuando aquí alguien dijo, sin decir nombre, que se quería encargar de la televisión española, en fin. El Ministerio de la Paz, a cargo de mantener la guerra. ¿Sabes? O sea, una de sus estrategias es enfocar. Qué cachondeo, ¿eh? Una de sus estrategias es focalizar esa atención en problemas externos con otros países para distraer a los ciudadanos de que viven en su propio país y de que culpan a otros por el problema que nunca se solucione, ¿vale? Luego tenemos el Ministerio de la Abundancia, encargado de asuntos económicos como atención, racionar y crear hambruna. ¿Eh? Tela. Y luego, ¿qué es una cosa importante, que es el INSOC? El INSOC es el nombre del partido en esa nueva lengua o neolengua artificial creada por el mismo partido, que significa socialismo en inglés y representa pues esa ideología oficial del partido creada por el Gran Hermano. Al final, la manera que tiene Orwell, el autor, de forma brillante, también hay que decirlo, de crear esa forma del individuo, se afecta porque hay un gobierno represivo y hay una figura autocrática, hay unos aspectos de su vida con esos pensamientos y esos deseos familiares y personales de no mover su cuerpo, incluso su sexualidad. Vale la pena destacar también, Carlos, que todo gobierno totalitario se propone como base controlar el pensamiento. No, es verdad. O sea, es lo que hacía Goebbels, es lo que hacen en las dictaduras actuales. Se hace siempre, ¿verdad? ¿Qué dice la propaganda y los medios de comunicación? ¿Qué se puede comentar en público los ciudadanos? ¿Qué opinión tienen del dictador o del monarca? Las consecuencias de tomar estas formas represivas tienen que los ciudadanos son más devastadores, al punto de que destruyen o distinguen al ser humano, romperle la memoria, romperle los recuerdos. Así que, bueno, a continuación pues tenemos que vamos a tener una manipulación de la realidad. Al fin y al cabo, el de 1984 es el título de la novela y es el año en que transcurre la narración, pero en realidad Winston no sabe cuál es la fecha real. O sea, ¿por qué? Porque no existe una fuente objetiva externa que pueda decir estoy casi seguro de que es el 84, pero en realidad no lo sabe, ¿vale? Los rumores de la historia se encuentran que en las calles no hay testigos directos, nadie sabe la realidad de que se rumorea de la hermandad, que el Manuel Goldstein vive en el extranjero conspirando, no se sabe realmente. No existen hechos o realidades que puedan aferrarse a nadie. Como todo está manipulado, pues claro, ahora ¿qué pasa? ¿Sabes? Y luego Winston Smith, pues nada, es un sujeto que se está sometiendo a una represión. O sea, su vida, hay un sentimiento de contradicción del líder del régimen que demuestra siempre su afecto y adoración al Gran Hermano y esa ideología del INSOC, pero él, al igual que los ciudadanos, pues vive con rabia y con odio, porque al no ser dirigida al partido ni tener concentrada su expresión, al final se ilustra cómo se destruye la memoria de este, ¿sabes? Y eso es muy curioso, porque otra de las cosas que se ponen en la mesa aquí es el doble pensar, Carlos. Uh-huh. El doble pensar, o sea, el partido no solo hace que Winston dude de sí mismo, sino que es él quien se tiene que autocensurar y participar en prácticas incoherentes como ese doble pensar para que haya dos ideas contradictorias que al mismo tiempo pues se definen como saber o no saber, o ya ser consciente de lo que la realidad de la verdad es, mientras que haya mentiras que al final son muy elaboradas y sostener esas opiniones contradictorias.
Al final la práctica de doble pensar sirve para que sobreviva quien está sometido a la represión y de una manera obedecer al régimen sin sentirse mal, ¿sabes? Es muy curioso. Sí. Y bueno, pues Gran Hermano hemos dicho que es el líder de Oceanía, del partido de INSOC, y bueno, aparenta ser un humano. Generalmente cuando se le menciona se describe en su característica física típica de rostro, pelo, guantes, bigote y demás. Incluso tiene una historia biográfica. Según el partido, pues es uno de los fundadores, ¿no? Y aparentemente digo, los afiches muestran que eso, que tiene con unos 45 años supuestamente, ¿vale? Se encuentra en todos los lados, o sea, en monedas, en los cuartos, los corredores, en cualquier sitio, ¿vale? Al ser un ser tan omnipresente, pues todas las fachadas de los edificios, los sitios, todo con ese tan conocido de El Gran Hermano te vigila, pues además de ser el único ser al que se tiene que amar, que ya tiene guasa eso, y a tu familia, ¿eh? Ojo. Y porque claro, como todo está reprimido en Oceanía, pues... Y Winston, pues eso, aprende el libro de Goldstein, que el Gran Hermano no existe, que es una invención para poder controlar mejor a la gente. Y otro dato curioso que quiero poner en la mesa es que hay los primeros registros de monarcas que se declaran a sí mismos. Y yo sé, se data del siglo XXIII, antes de la era de los monarcas de Mesopotamia y Egipto. Actualmente, este tipo de culto a un líder que se pueda encontrar, por ejemplo, en Corea del Norte con el Kim Jong-un, ¿no? Con el difunto padre Kim Jong-il, su abuelo, son adorados. O sea, la propaganda del gobierno enseña que tienen que adorarle y por la gracia de sus dictadores, ¿vale? En el contexto histórico también tenemos que darnos cuenta que en 1984, una novela futurística que se publicó, ojo, en el 49, después de una Segunda Guerra Mundial marcada por una Alemania nazi, una dictadura fascista, una comunista de Stalin, otra de Benito Mussolini y otra de Salazar, por ejemplo, en Portugal. O sea, el contexto es chungo, ¿eh, Carlos? Pues sí, la verdad que sí. Oye, vamos a ir cerrando. ¿Alguna idea así para cerrar? Pues sí, que la verdad es que la novela es una gran obra narrativa y la experiencia, por ejemplo, que él tuvo en Birmania o en la Guerra Civil Española lo marcaron, y como testigo de la pobreza también de los mineros del norte de Inglaterra le inspiró a esa literatura comprometida con la reforma crítica y social. Así que yo destaco eso, su obra de 1984 y Rebelión en la Granja, que también la tengo pendiente de meterla algún día aquí en esta sección, donde siempre se denuncia el gobierno totalitario. Y nada, un abrazo muy grande. Estoy muy contento de haber hecho esta sección de 1984 porque tiene tela, como ya has visto, Carlos. Y Sí, después claro que vamos a sí. hacer un especial también, ¿no, Carlos? Vamos a Así hacer que- ahora mismo un especial en cuanto diga yo adiós. Vamos a hacer un especial con Ángela y Antonio analizando toda la repercusión política que tiene este libro. Hoy es especial de crítica de este jueves. Carlos, muchas gracias, de verdad. La semana Un que viene abrazo, amigo. más. Adiós. Y ahora es especial, como ya he dicho, con Ángela y Antonio de 1984, el libro de George Orwell. Hemos analizado ya ese libro de Orwell desde la parte literaria y ahora queremos analizar 1984 desde la parte política, porque este es un libro que se ha usado mucho en los partidos políticos para echárselo en contra, sobre todo después de lo del Ministerio de la Verdad. Así que estoy con Ángela, con Antonio, que no se han ido todavía, que siguen aquí. Hola Ángela, hola Antonio. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero es un titular sobre 1984, no el año, el libro. Bueno, pues la verdad que 1984 puede ser reconocido como la distopía más realista o una de las distopías más realistas que se han escrito. Yo he decir realmente lo contrario y que yo creo que 1984 es quizás el hermano mediático pero pobre de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley,
que sí que es realmente, pienso yo, la distopía que se ha cumplido y la que más refleja el mundo actual. No podéis poneros ni de acuerdo ni una vez. Bueno, es evidente que este libro se ha usado mucho desde los partidos políticos, sobre todo desde el Ministerio de la Verdad. Primero, ¿qué es el Ministerio de la Verdad que propone este libro? Y segundo, si de verdad le encontráis sentido, o sea, le encontráis comparación. Bueno, quizá que el Ministerio de la Verdad, el uso partidista que se ha hecho de este ministerio, que efectivamente aparece en la novela de Orwell, quizá no tenga que ver en muchos sentidos con el que plantea el propio escritor, pero bueno, teniendo en cuenta que en la obra aparece como aquel ministerio encargado de la propaganda y que por medio de las noticias, pues, el arte y el entretenimiento y la educación pues, intenta manipular la realidad y la consideración que tiene el ciudadano de la misma, pues bueno, en algún sentido podría ser parecido, pero no tan radical como se ha pretendido. Sí, en realidad ese ministerio lo que hace es básicamente, pues lo que se dedica es a reescribir por un lado la historia, reescribiendo y traduciendo todas las obras a lo que digamos su imaginario propio, y aparte a prohibir palabras, a prohibir conceptos que considera negativos. Esto obviamente es algo que es imposible de aplicar. Es cierto que tenemos, por ejemplo, el caso de Turkmenistán este año pasado, que prohibió la palabra coronavirus, pero quitando esos detalles en dictaduras bananeras, yo creo que realmente es algo que no tiene ningún tipo de aplicación ni tiene lógica, porque realmente prohibiendo cosas nunca se va a llegar a eliminar una idea o no se va a someter, digamos, a la gente de esa manera, ¿no? Pero a ver, yo le encuentro la comparación un poco con lo de Hitler, con el Ministerio de Propaganda de Goebbels. Sí, bueno, sí, efectivamente la novela de Orwell es un retrato desde el siglo XX porque, claro, se trataba de un escritor que estaba bastante comprometido con todo lo que tuviera que ver con la democracia y las cuestiones sociales. De hecho, dos de sus novelas más célebres, bueno, aparte de esta que estamos comentando en 1984, también está Rebelión en la Granja, y fundamentalmente en la que hacen ambas, pues es hacer una crítica de cómo era la sociedad en el siglo XX y cómo los movimientos totalitarios pues se pueden establecer en cualquier parte del mundo. De hecho, en 1984 su localización es en Londres, no tiene nada que ver ni con la Rusia de Stalin ni con la Alemania nazi de Hitler. Y además también en la Guerra Civil Española luchó contra el bando nacional, de manera que bueno, que la novela de Orwell tampoco se puede deformar tanto y traer tanto a nuestro presente, pero sí que es verdad que es un diagnóstico perfecto de cómo la sociedad puede ir silenciosamente convirtiéndose en un sistema totalitario sin que el propio ciudadano lo perciba. Antonio. Sí, bueno, además, y bueno, como no con sus referencias permanentes a Stalin, que como buen trotskista que era Orwell, pues no le tenía mucho cariño a Stalin, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que quizás esta novela, más que mira hacia el futuro, como suelen hacer las distopías, mira hacia el pasado, y lo que hace es coger algunos elementos de estos regímenes nazis, de lo que se estaba convirtiendo en Revolución Rusa, que era una de las cosas más con las que era más crítica Orwell y tal, y digamos que lo transforma en esta novela, ¿no? Pero yo pienso que en general el concepto del que parte quizás es eso, yo no es del todo, está un poco equivocado en el sentido ese de que prohibiendo, suprimiendo todo, eliminando cosas, como manteniendo un control absoluto sobre la gente, no es algo que nunca ha conseguido sobrevivir más de unos pocos años, porque no es capaz una sociedad de aguantar un tiempo largo con esas normas, ¿no? Y Sí. sí, Nada, Ángela, nada, sí. dale, Carlos. No, sí, que os quería preguntar que si este Ministerio de la Verdad es comparable con lo que llamaron el Ministerio de la Verdad, ¿os acordáis ya de ese plan para combatir bulos al que se le apodó el Ministerio de la Verdad en homenaje a Orwell? ¿Creéis que esto es comparable o creéis que es una locura pensar? O una locura, o directamente un mensaje partidista, porque con un interés claro de querer comparar a un gobierno con una dictadura. ¿Creéis que es una locura, evidentemente?
Bueno, yo creo que sí que es un movimiento también de eso, de adscribir a un gobierno, bueno, ya que se le ha puesto la etiqueta de un gobierno social comunista, pues bueno, ya lo que falta es que fiscalice la verdad mediante la selección y el juicio de lo que es la información y lo que es la desinformación. Yo creo que es un argumento que dista mucho de lo que estamos comentando, de lo que se comenta efectivamente en la obra, porque como ya digo, es un retrato de lo que ya estaba sucediendo y de lo que ocurrió en el siglo XX. Que sí, que puede ser una metáfora un poco aproximada, un poquito, bueno, como un juego de palabras si te sirve, pero no tiene nada que ver con lo que suponía el Ministerio de la Verdad ni en la obra, ni mucho menos el control de propaganda que hacían los movimientos totalitarios, porque ahora me gustaría comentar un concepto muy importante que se plantea en la obra, ¿no? Que habla del doble pensar, y eso es algo que en la obra, efectivamente, y en los movimientos totalitarios se ejercitaba por parte del ciudadano común casi cotidianamente. En nuestra sociedad tampoco existe esa dinámica de contradicciones internas que no te permitan realizar una vida normal, ¿sabes? Sí, yo creo que obviamente no tiene nada que ver, digamos, esta propuesta de control de desinformaciones con el Ministerio de la Verdad. Para empezar, porque es que ni siquiera, porque uno, digamos, en el libro lo que se trata es de reescribir la historia, de reescribir la realidad. Aquí lo que se trata son protocolos para, digamos, frenar campañas de desinformación masiva, sobre todo provenientes de otros países, que al final es lo que propone esta nueva norma que viene de Europa, que es lo que se supuestamente ocurrió en Estados Unidos con Rusia en las elecciones de 2016, que no vuelva a ocurrir en Europa en un futuro. No, obviamente no tiene nada que ver. Bueno, ahora, ¿os acordáis cuando en el colegio hacían lo de pregunta libre? Pues ahora pregunta libre. ¿Qué es lo que más destacaríais de este libro de Orwell? Pues yo por mi parte, lo que he dicho antes, el concepto este del doble pensar, porque básicamente es que se asume que el individuo piensa en dos ideas que son en sí mismas contradictorias y que piensa que son verdad al mismo tiempo. Por lo tanto, eso provoca, digamos, un colapso y un bloqueo en la propia persona, ¿no? De hecho, lo dice de esta manera: saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad, mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer, sin embargo, en ambas, emplear la lógica contra la lógica. Esa es una idea que me parece muy interesante. Ah, pero esto es interesante, pero podríamos poner un ejemplo así de la vida cotidiana para que la... Porque es verdad que esto parece ahora una clase de filosofía. Eso a mucha gente le da un poco de terror. Y podríamos poner un ejemplo. Mira, yo cuando estaba leyendo, yo pensaba, y a lo mejor Antonio, tú me decís que no tiene nada que ver, es totalmente legítimo, pero yo pienso esto un poco como el negacionismo, ¿no? Que es, digamos, ser consciente de una realidad pero plantear y expresar que eso no puede ser así, aunque tú seas consciente, pero de cara a la galería, asumir que no. Creo que podría ser un ejemplo, vamos, no sé si lo veis acertado o no, pero veo que el doble pensar bueno, como en la entrevista de Jordi Évole, que Miguel Bosé es negacionista, se reconoce así, pero sin embargo le exige al equipo una PCR. La pregunta es si de verdad hay negacionistas que son conscientes de esa realidad. Bueno, que eso realmente es una disonancia cognitiva del libro, que es eso, para, digamos, lidiar con dos realidades que chocan, es hacer esa especie de amalgama extraña en la que son capaces de convivir esos dos conceptos antagonistas. Exacto, yo creo que sí, que son conscientes de esa realidad que pretenden cercenar de cualquier manera, pero efectivamente pues hacen como este ejercicio, no el doble pensar. Lo único que en este caso pues es una cuestión muy criticada, ¿no? En el caso de Orwell pues era una realidad cotidiana de todos los que padecieron una dictadura. Volviendo a la dictadura, el otro día estaba yo escuchando la radio y os quiero plantear una pregunta. ¿Cómo os tomaríais que la persona más escuchada en la radio de un país le diga a su audiencia que es hora de reformular el país de una manera más autoritaria? Bueno, que eso también pasa muchas veces
todos los días en la radio y no sé, que escucha mejor determinadas cadenas, determinados locutores, lo sabrá. O sea, no es algo nuevo ni algo extraño. De hecho, el mundo en el que vivimos hoy en día, y por eso también tiene esa actualidad este libro, es un libro en el que se vuelve a atender a estos movimientos autoritarios y en el que incluso hay mucha gente que pide que vuelvan estos movimientos autoritarios, estos grandes generales, estas grandes personalidades que lideraban un país en contra del concepto de democracia. Igualmente yo aquí también quería traerme antes la pregunta esa sobre qué me quedaría con el libro, porque no quería que no se hable del tema del neolenguaje, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que Sí. decía Ángela, pero para mí es el elemento clave del libro porque es algo que sí que se ha propagado hacia nuestros días, que vivimos en un momento completo de neolenguaje, ¿no? Y tenemos estos clásicos que han existido siempre, como que después de la Segunda Guerra Mundial los ministerios de guerra de muchos países se convirtieron en ministerios de defensa, o que cuando estamos hablando de economía se habla de ajustes en vez de recortes, o se habla de desempleo en vez de paro, que además eso es una construcción muy de 1984, ¿no? De decir negación con una palabra para decir el concepto contrario, desempleo. Y después tenemos el otro gran elemento que es comprimir palabras para que pierdan su carga y que pierdan su significado. Y esto es algo que quien haya visto anoche el debate de la Comunidad de Madrid de las elecciones y que esté siguiendo la campaña tendrá muy claro este ejemplo, por ejemplo, el de en los menas, que es una palabra que realmente sirve menores no acompañados, menores migrantes no acompañados, niños al fin y al cabo, pero que se comprime en esta fórmula de mena que hace que no tengas que pensar en lo que es un mena, que no pienses a qué te estás refiriendo cuando te refieres a ello y permite en ese sentido que se pueda también criminalizar de aquella manera, ¿no? Ángela. Sí, totalmente. Evidentemente, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El discurso y el lenguaje pueden ser mucho más violentos que una bala. Y en este caso, pues el eufemismo, pues, que creo que un poco lo que plantea Antonio, pues hace que, bueno, que en este libro particularmente y en cualquier discurso político, pues que genere cierta confusión y realmente ni tanto quien lo emite como quien lo recibe sepa de qué está hablando, a qué se refiere, pero esté de acuerdo o en desacuerdo, algo que bueno, que hace un poco referencia a lo que tú comentabas antes, Antonio, de esa disonancia cognitiva que bueno, que te hace reaccionar de una manera, digamos, sin querer o inconsciente hacia cosas o realidades que realmente desconoces. De hecho, pues haciendo referencia al debate de las elecciones de Madrid el próximo 4 de mayo, la verificación de todas las afirmaciones que virtieron todos los representantes de cada partido da cuenta de precisamente de eso, ¿no? De cómo se comprime, se usa un lenguaje que dificulte la comprensión para el oyente y el oyente pues asienta o no sin saber muy bien qué es lo que le están diciendo. ¿Y eso creéis que ahora se está dando en el debate, por ejemplo, en la campaña de las elecciones? Bueno, yo creo que se da en la realidad en sí misma en general. Lo que pasa que, por ejemplo, ese ejemplo que decía de Mena se ve muy bien en esta campaña, o en general en las campañas políticas pues tiende a verse esto, pero quiero decir, pues por ejemplo, para no tampoco apuntar al mismo lado, uno de los medios de comunicación clásicos en esta materia, El País, que además es el periódico más leído de España, pues está permanentemente utilizando este nuevo lenguaje y de repente te encuentras un titular en el que te hablan de mini jobs o de co-living o el nesting o el figanismo, que son palabras que además utilizan palabras ingleses que es para sonar, para que digamos disociar aún más el concepto de lo que está refiriendo, y lo que están diciendo es hablar, pues, por ejemplo, de la pobreza de siempre. Lo que pasa es que le dan otro toque, otra palabra, otro término para no referirse a lo mismo, esto mismo que decía Ángela. Igual que también pues existe una gran carga política en las palabras que utilizamos. Hablamos de religión y de superstición para referirnos a cosas diferentes cuando en realidad estamos hablando de la misma cosa. Cuando algo que está aceptado es religión, cuando estamos hablando de algo que no es aceptado es superstición. O, por ejemplo, como utilizamos la diferencia entre lo que es un idioma y lo que es un dialecto, cuando eso responde a algo meramente político, no es algo tangible. Y esto es algo que te dice cualquier lingüista, que no existe una definición clara, una frontera entre un dialecto o un idioma más allá de las fronteras políticas. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, porque ya digo, durante la redacción de mi TFG utilicé un libro que era precisamente el lenguaje del Tercer Reich, que hablaba de eso, ¿no? De cómo convertir una realidad en otra, pero que no lo pareciera mediante un concepto o una idea. Por ejemplo, con el
ahora se me acaba de venir un ejemplo tipiquísimo, que es cuando se cita así como si fuera aquello, el eterno retorno de Nietzsche. El eterno retorno de Nietzsche es, o sea, tiene que ver con volver a vivir todo lo que has vivido constantemente, pero tiene que ver con querer la vida a pesar de todos los pesares. Y eso es algo que se utiliza como una metáfora, como, oh, amor infinito a la vida, como si la vida fuera perfecta, y en esto que estamos hablando como una utopía. No, pues en este caso pues se deforma un poco lo que dice en este caso este autor, que no tiene nada que ver con el uso que se hace de sus palabras y mucho menos de su discurso. De hecho, él, entre otros autores, pues fueron también tergiversados en la ideología nazi. Pues muy bien, ¿algún titular, alguna conclusión muy breve para acabar esta parte de análisis del libro? Pues para tampoco dar vuelta sobre el mismo concepto, ya así por decir algo más, que quizás, aunque parezca que no, nunca hemos vivido una época con tanta propaganda como la que estamos viviendo ahora mismo. Ángela. Pues sí, es como si el Gran Hermano se hubiera plurificado y ahora no solamente estuviera en panfletos y en monedas, ¿no? Sino que estuviera en la radio, estuviera en cualquier mensaje que nos mandamos por WhatsApp, en cualquier noticia de cualquier red social, en Instagram. Es como si ese Gran Hermano que parece que desapareció en su momento se haya sublimado y se haya vuelto como más civilino, pero sin embargo, pues hasta el móvil nos puede escuchar, por lo tanto, no ha desaparecido ese Gran Hermano. Pues muy bien. Pues esta parte especial de análisis del libro 1984 llega hasta aquí. Muchas gracias por habernos escuchado, porque también llega hasta aquí el programa de hoy. Gracias, ya digo, gracias por habernos escuchado. Tened cuidado si vais a pasar el fin de semana en Sevilla de fiesta, que no queremos un disgusto. Que ya estamos con récord diario de vacunados, por cierto. El martes más de 456.000 personas. No queremos ahora disgustos de contagio y demás. Vamos a pensar todos con la cabeza por unos días. El año que viene ya habrá feria, ya se podrá vivir como siempre. Esperemos. Gracias por habernos escuchado. Sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias. Mañana recordamos especial Día Mundial del Libro en Jaque Mate. Un libro te hace libre. Adiós. Hasta mañana. Sigan disfrutando de la radio. Gracias.